Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Zona EDC. Esta vez me he dado en la tarea de super optimizar mi EDC urbano a punto tal de que quepa todo en esta pequeña cajita de 9,5 por 6 por 2 centímetros. Así que este es el EDC más compacto que jamás haya tenido. No me ocupa nada de espacio y tengo todo lo necesario para la resolución de problemas urbanos. Quédate a ver qué contiene, te lo muestro después de esta intro. Bueno, aquí estamos en la mesa de trabajo con mi EDC urbano súper optimizado. Como hablamos en otros videos, la optimización de nuestro EDC es una tarea que retomamos cada tanto a los efectos de mejorarlo, ya que podemos reemplazar algún elemento por otro que es mejor o dejamos de usar alguno y entonces lo sacamos. Antes de empezar de lleno, les pido por favor que me apoyen con su like, dado que de esta manera YouTube recomendará este video a más personas. Así es como funciona YouTube. Bien, esta cajita es una cajita de lata que mide 9,5 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y tiene una profundidad de 2 centímetros. Su peso es de casi 116 gramos, redondeando. Y acá voy a poner una vacía. Vacía pesa 35 gramos. Entonces estamos hablando de que tenemos 81 gramos de contenido. Ese contenido son 34 elementos y o funciones. Y sin más, vamos a verlos. Ok, los primeros dos elementos están a la vista, son estas dos banditas elásticas o gomitas que tienen múltiples usos. Te pueden servir para cerrar tarros o bolsas, las mujeres para atarse el pelo, pueden servir para sujetar un cierre o cremallera que se te baja. Y si los palillos chinos son muy complicados para vos, probá con estas gomitas que se puede hacer un truco eh, fantástico para poder usar los palitos chinos cuando no sabes usarlos. Luego, cuando abrimos la lata, en la tapa nos encontramos con esta cinta negra. Esta cinta es una cinta autosoldante. Se utiliza normalmente en electricidad para aislar la unión de los cables entre sí y también para aislarlos de la humedad y del agua. Aunque en situaciones urbanas también se puede utilizar para la reparación rápida de fugas de agua en alguna cañería o unir dos partes de algo, ya que la unión que hace es bastante resistente. Luego del otro lado nos encontramos con la Swisscard. Esta es la Swisscard de la primera edición que data de 1997 y la reconocemos porque venía con esta ventana corrediza para alojar la tijera que luego en 2008 ya desaparece. Y hoy vienen en colores translúcidos y han cambiado un poco, agregando también linternas, lupas y algunas otras herramientas. Esta Swisscard hace mucho que la tengo y la he usado en muchas ocasiones y les puedo asegurar que es un elemento muy completo y compacto, ideal para nuestro EDC. Veamos entonces qué es lo que tenemos aquí. Tenemos 9 elementos o funciones o herramientas. Primero tenemos un filo secundario. Este filo secundario
Yo digo que es secundario porque yo normalmente llevo una navaja de bolsillo. Hoy puntualmente traigo esta Cold Steel Verdict, que es muy bonita. ¿Sí? Así que bueno, yo llevo esta navaja como filo principal y este sería como el filo secundario. El filo secundario lo podemos utilizar así para abrir cajas, por ejemplo, o también lo podemos montar en la tarjeta y esto nos permite hacer cortes con un poquitito mejor de agarre. Obviamente no es un agarre perfecto, pero nos amplía el agarre y ya podemos cortar algo de manera un poquito más fácil. Después tenemos una regla, una lima de uñas con un destornillador plano. Tenemos el palillo de dientes o toothpick, que además de su función principal puede servir, por ejemplo, para eh, compartir una picada, pinchar quesito y salamín. También nos puede servir para poner las llaves en un llavero, para limpiar el conector de un iPhone si se le metió pelusa adentro, etcétera, etcétera. Luego tenemos la pincita de depilar. Estas pinzas nos pueden salvar si se nos clava una espina. Tenemos el bolígrafo. Y finalmente tenemos una alfiler que también nos puede servir en el caso de que se nos clave una espina y quede metida dentro de la piel. Nos puede servir para ayudar a quitarla y luego utilizando la pincita de complemento quitaríamos la espina. O también nos puede servir para, no sé, por ejemplo, destapar el zapito del limpiaparabrisas del auto. Siguiendo con los elementos de la caja, aquí tenemos un cable para cargar el iPhone. Lo tuve que hacer a medida porque no encontraba uno tan corto como este y que me entraran en la cajita. Así que bueno, lo hice yo mismo con un viejo cable de iPhone y para asegurarlo le puse estos termocontraíbles a los efectos de que no se moviera y poderlos tirar una vez que están colocados en cada uno de los dispositivos. Este cable te saca de apuro si necesitas cargar tu celular, si te quedas sin batería, y bueno, podés encontrar un café que normalmente tienen terminales USB o los aeropuertos también. También aquí tengo una pequeña barra de pegamento de silicona. Esta barra es muy práctica para cuando necesitas unir dos superficies. Tengo un par de tapones auditivos que te pueden salvar para dormir en un lugar muy ruidoso, si te toca dormir en un lugar ruidoso, o para protegerte los oídos si tenés que utilizar algún tipo de herramienta. También tengo un mini mosquetón o carabiner que te puede servir para muchas cosas, como por ejemplo si voy en el auto y quiero tener fácil acceso a lo que traigo en una bolsa. Por ejemplo, traigo agua o algo de comer. Entonces agarro la bolsa con el mosquetón y lo dejo fijo en el cabezal y de esta manera puedo acceder fácilmente sin tener que estar mirando para atrás. De lo contrario, aparte la bolsa andaría moviéndose y me costaría encontrarla si es que estoy manejando. También te sirve para hacer lo mismo si es que compraste lavandina o algún tipo de líquido que es dañino para lo que es el auto o para los tapizados del auto, también lo podés fijar. También tengo unos 3 metros aquí de cuerda
fina y resistente. Esta es una cuerda que la enrollé y la puse en uno de los tubitos de termo contraíble. Bueno, si jalo de aquí terminaría sacando todo el hilo. Y este hilo resistente lo podemos utilizar para distintos usos, como por ejemplo si necesito secar la ropa cuando estoy de viaje en algún lugar, entonces puedo llegar a hacer un pequeño tender y ahí colgar la ropa o bueno, atar lo que fuera necesario. También tengo un par de metros de alambre, también puestos en este termo contraíble para mantenerlo ordenado. Aquí son 2 metros de alambre que siempre vienen bien para sujetar en realidad cualquier cosa. Un par de precintos también acomodados con el termo contraíble. Estos los recorté un poquito porque eran más largos y para que cupieran en la cajita. Estos precintos nos pueden servir, por ejemplo, para unir o asegurar los cierres de una valija o de una mochila. Luego seguimos con una fuente de iluminación. En este caso tengo esta pequeña linterna Fenix E02R recargable que tiene un máximo de 200 lúmenes en su posición de máxima y en su posición de mínima 15 lúmenes. Esta es de mínima y esta es de máxima. Tiene un alcance máximo de 50 metros y es resistente al agua. Esta pequeña linterna me encanta por sus prestaciones y su tamaño es ideal para EDC y solo pesa 15 gramos. Mide 4,8 centímetros y en su parte más ancha, que es esta, 1,5. Es más pequeña que una batería AA. En resumen, es súper pequeña y súper potente. Luego le sigue esta pequeña cajita donde tengo varias cosas. Aquí lo primero que tengo es un papel de lija, pequeño recorte de papel de lija que me puede servir para, por ejemplo, lijar los bornes de alguna batería o de algún dispositivo que se haya sulfatado. Después tengo fósforos y aquí tengo el raspador. Tengo este fósforo es un fósforo Yesca, que no es más que un fósforo al cual le he envuelto un cabo de vela. Entonces te sirve como yesca, queda mucho más duradero que un fósforo común y nos puede permitir asegurar un fuego. Tengo un destornillador para los anteojos. Tengo un clip y un imperdible. El clip puede servir, por ejemplo, para quitar nuestra memoria SIM de nuestro celular. También para reparar un cierre o cremallera rota. El imperdible, sabemos, tiene infinidad de funciones. Tengo un botón y también tengo hilo y aguja que ya se encuentran listos y enhebrados para usar. Después tenemos esta otra cajita. En esta cajita tenemos un pequeño botiquín. Aquí tenemos paracetamol y alguna medicación que yo tomo, un par de hisopos
y también otra vez usando el termocontraíble, aquí lo que puse es hilo dental, que siempre viene bien tenerlo en nuestro botiquín. Y luego para finalizar, aquí tengo un pad de alcohol, un desinfectante, tengo unas curitas, algo de efectivo, siempre es bueno contar con algo de efectivo, llevamos un poco de efectivo y finalmente un par de hojitas de papel por si necesitamos dejar un mensaje. Es así como está compuesto mi EDC urbano con 34 elementos, todos contenidos en esta pequeña cajita. Muy bien, ahora vamos a armarlo nuevamente. Y ya tenemos terminado y armado nuestro kit EDC. Así que bueno amigos, espero les haya sido útil y les haya gustado esta nueva versión súper optimizada de EDC Urbano en esta pequeña cajita de medidas de 6 por 9,5 centímetros. Así que bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima semana con más Zona EDC. Chao.